Bien, amigos, estamos en Enseñar para Aprender desde José Pedro Varela, bella ciudad, aquí limitando con el departamento de 33. Estamos con Fernando Pereira y Jorge Ibáñez. Entonces, Fernando, ¿qué hizo usted en el 11? El 12, que fue el 11 el feriado, ¿no? Yo Estudiar. Qué bien. Sociología, ¿no? Sociología. Nah, es un chiste interno porque yo soy profesor de sociología de Fernando. Bueno, hoy vamos a hablar con varios profesores, ya anunciamos. Primero el profesor de matemáticas, Santiago Silvera. Sí, ¿no? efectivamente. Nos va a dar sus expresiones en una entrevista que le hicimos. Luego vamos a entrevistar telefónicamente a el maestro Alejandro Bonilla. Luego vamos a entrevistar al profesor Daniel Abelenda y luego al licenciado en Historia, profesor de Historia, escritor, investigador, Aldo Solé, desde Florida. Esperemos que nos dé el tiempo para todos, Fernando. Bien. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar a Santiago Silvera. Bien. Santiago, ¿cómo fue enseñar tu materia, matemáticas, durante la no presencialidad? Bueno, enseñar matemáticas en la no presencialidad no fue nada fácil. Creo que a todos los docentes y de todas las asignaturas, y bueno, acá puedo decir a la mayoría de los docentes, para no decir a todos, nos resultó bastante difícil. Y creo que eso se debe a diferentes razones. Una de las razones más importantes, me parece a mí, es que nuestra labor docente siempre se dio dentro de un aula. Estamos acostumbrados a trabajar en el aula. Estamos acostumbrados a trabajar presencialmente, mirando las caras de nuestros alumnos. A mí me costó personalmente mucho tener que dar mis clases hablándole a una pantalla. No tener los alumnos dentro del salón de clase y trabajar desde mi casa. No estamos preparados los docentes para hacer teletrabajo. No estamos cómodos, y hablo creo que por la mayoría, para estar trabajando, hablándole a través de una pantalla a los alumnos. Otro aspecto importante que me parece importante destacar es que en nuestra formación como docentes nunca tuvimos un curso, un taller o algo que nos formara como tutores virtuales. Tuvimos poca formación en lo que tiene que ver con plataformas educativas y poca formación en lo que tiene que ver con herramientas informáticas, ya sean herramientas informáticas que nos permitan hacer nuestra labor docente más eficaz, como herramientas informáticas que sean educativas. Otro aspecto que me parece importante destacar fue el funcionamiento de lo que eran las plataformas educativas. Ya ni Zoom ni Conference de CREA estaban preparados para trabajar con el flujo de información que trabajaron enseguida que apareció la pandemia. Y fueron plataformas que se trancaron constantemente, tuvieron problemas de conectividad. Yo, por ejemplo, utilicé Conference, que era una de las plataformas que a su vez era recomendada por las autoridades, y esta plataforma inicialmente me dio muchos problemas a la hora de conectarme, de crear la clase, problemas a la hora de tratar de compartir la pantalla para mostrar, por ejemplo, un gráfico de GeoGebra o un ejercicio, cómo resolver un ejercicio, problemas con el audio, lo que hacía que la interacción entre el docente y los alumnos y entre los alumnos mismos no fuera la mejor, y eso creo que dificultó pila lo que eran los procesos de enseñanza y aprendizaje. A su vez, no fue fácil conectarse con todos los alumnos, porque algunos alumnos, por ejemplo, viven alejados de la capital departamental o de las principales ciudades, alejados de alguna antena donde puedan hacer su conexión y donde puedan recibir
la clase sincrónica. De todas formas se trató de que esos alumnos no les faltara el material y se utilizaron a los propios compañeros que viajaban o alguna forma de hacerles llegar las tareas de manera sincrónica, ya sea mediante el correo electrónico, mediante el WhatsApp, cosa de que pudieran seguir con su continuidad educativa. Y particularmente con lo que tiene que ver con la enseñanza de la matemática, resulta muy dificultoso enseñar matemática a través de la virtualidad, de la no presencialidad, ya que constantemente, a mí que me gusta trabajar con la resolución de problemas, tenemos que brindarles cierto espacio a los alumnos para que puedan trabajar de manera autónoma, pero constantemente monitoreando el trabajo que ellos realizan y constantemente haciendo ciertas aclaraciones de dudas que ellos tienen, y eso, pasar por los bancos, mirar cómo vienen trabajando, solo se puede hacer de manera presencial. O sea, la virtualidad no nos permitió trabajar cómodamente en lo que tiene que ver ese aspecto. Bien, como todos sabemos, este segundo año de pandemia, estuvo más organizado el tema de las plataformas virtuales por parte del Estado para poder conectarte mejor con los alumnos, pero más allá de eso, que fueron unos cuantos meses, ¿qué resultados en cuanto a los aprendizajes obtuviste? Sí, es como tú dices, Walter, hubo una mejora en lo que tiene que ver con las plataformas educativas. Personalmente, este año yo trabajo con Zoom, con Conference y con CREA, y se ha notado que han mejorado la parte de compartir tanto video, pantalla, audio, no ha dado grandes dificultades, y salvo algunos casos muy puntuales donde las plataformas han estado caídas, funcionan en general muy bien. De todas formas, considero de que los aprendizajes no han sido buenos. Ya habían caído el año pasado debido a que, bueno, tuvimos que tener una adaptación para empezar a trabajar virtualmente, tanto los docentes como los alumnos. Esto hizo que algunos alumnos desertaran de los cursos, no volviendo a los mismos. Otros se desvincularon por un cierto periodo de tiempo, volviendo pasado la mitad del año o algunos a fin de año. Los programas se vieron bastante recortados, o sea, los contenidos que tendríamos que darle a los alumnos de cada asignatura fueron recortados, porque no es lo mismo el trabajo, el aula, el tiempo de trabajo en el aula que el tiempo de trabajo virtual. Esto hace de que no podamos abordar la cantidad de contenidos que se tendrían que abordar de manera presencial. También me parece que jugó bastante en contra lo que tiene que ver con los rendimientos de los alumnos, la flexibilización que hubo el fin de curso pasado, donde eran alumnos que se presentaron a fin de año, cumplieron con una tarea y aprobaron el curso de todas formas. Esto hace que ciertos alumnos que se esforzaban el año pasado para poder aprobar el curso, cumplieron con todas las tareas, se conectaron sincrónicamente a todas las clases, este año no se estén esforzando de la misma manera. También considero que los cambios de las reglas del juego, por ejemplo, este año se salió a decir a la prensa de que las clases eran obligatorias, de que se iba a pasar lista, que tenían que concurrir, y ahora último momento la información que sale de que todos los alumnos van a estar reglamentados, o sea, como que las faltas no van a valer. El cambio también de las reglas del juego en lo que tiene que ver con el pasaje de grado, la calificación para pasar de grado, donde las materias específicas se pasaban con 7 y 8 y ahora se van a poder aprobar con 6, va a llevar de que
el proceso de enseñanza-aprendizaje sea muy difícil para el año pasado, el año que viene. ¿Bien? Porque todas esas flexibilizaciones hacen de que se trate de aprobar con el mínimo esfuerzo. Me parece contraproducente para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Bueno, nosotros sabemos que estamos sepa. Tenemos las asambleas técnicos docentes, donde en este caso ANEP le pregunta al cuerpo docente sobre determinados temas. Santiago, ¿piensas que las ATD tienen una incidencia positiva en cuanto al sistema educativo? Sí, como tú dices, Walter, las asambleas técnico-docentes son reconocidas por su carácter consultivo, pero también tienen facultades de iniciativa. Y funcionan cada uno de los subsistemas, por ejemplo, secundaria, primaria, centro de formación, educación, y deben ser siempre consultadas cuando se trata de modificar algún plan o algún programa. Es obligatorio siempre consultar a las asambleas técnico-docentes entre estos temas. Pero también es consultado sobre otros temas de manera opcional. Me gustaría comentar que el 30 de octubre se va a elegir las asambleas técnico-docentes, que son elegidas democráticamente mediante el voto, y que están formadas por 95 delegados y delegadas en lo que se llama colegio departamental, donde están representados todos los departamentos con 5 delegados y delegadas, y 95 delegadas y delegados en lo que se llama el Colegio Nacional. O sea, en total la Asamblea Técnico Docente tiene 190 integrantes. En la primera reunión que se hace, se vota lo que se llama la mesa permanente y los delegados y delegadas lo que serían las comisiones permanentes. Ante la pregunta de que si las asambleas técnico docentes inciden positivamente en lo que tiene que ver el sistema educativo, yo te diría que inciden muy positivamente. Si bien, como estamos hablando, tienen un carácter consultivo, esto significa de que la asamblea técnico docente no decide sobre ningún tema, sino que es consultada y elabora informes. Hay que ver que también las mesas liceales, o sea, las mesas que funcionan en cada centro educativo liceal del país, elevan informes teniendo en cuenta su contexto, teniendo en cuenta los planes que cuenta, los cursos. Los informes, por las razones anteriores, cuando llegan a las autoridades, son bastante explicativos de las realidades de cada punto del país y del sentir de los docentes. Muchas veces las consultas cumplen con un formalismo, ya que la decisión ya está tomada por parte de las autoridades, pero otras veces, ante la duda, los informes de ATD sirven para solucionar esas dudas y lograr implementar los planes o los programas. Otras veces hay programas o planes que nacen desde las asambleas técnico-docentes, como por ejemplo el plan 2013, ciclo básico nocturno extraedad. Ideas Radio. Muy bien, estamos en Enseñar para Aprender. Estamos escuchando al profesor de matemáticas, Santiago Silvera, que nos explicaba su experiencia con respecto a este nuevo paradigma, en este 2021, que ya vamos para el 2022, Fernando. ¿Cómo la ves? El 22 es el año loco, ¿sabías? Sí, supuestamente el 22 Sí, es el año loco. va a ser una locura el año que viene. Ahora vamos a escuchar, si te parece, Sí. a Rajatabla Fútbol Club, se llama la banda, que muchos no la conocen, el tema Juanas, y luego vamos a entrevistar al maestro Alejandro Bonilla. Dale. Vamos arriba. Correcto. El barba, ¿no? El barba para los amigos.
Divino. Bueno, arranco. Yo hace 16 años que trabajo como docente, como maestro de escuela. He buscado generar una especie de recóndito espacio en lo que son las prácticas diarias para el arte, para meter un poco lo que es la música, para un poco hablar de cine, para no por el tema mismo del arte por el arte, sino para poder generar pensamiento, no porque yo sea un virtuoso tampoco, sino más bien para poder tener un tema que nos permita hacer otra cosa, ¿no? Con los gurises. Y bueno, hemos participado ahí de obras con los gurises, hemos hecho composiciones musicales, hemos tenido otras posibilidades también de generar espacios para que los niños se expresen, ¿no? Bien, Alejandro, explícale un poquito a la audiencia, que en principio, ¿cómo cambió tu actividad en este proceso de enseñar y aprender desde que empezó la pandemia? Disculpá bueno, la pregunta obvia, ¿viste? Pero... No es tan obvia, porque también había algunas cosas que yo tenía como potencialidades. Por ejemplo, yo tengo buen manejo de la tecnología y de los recursos tecnológicos, pero también tenía ciertos miedos de meterme en la vida personal de las familias, ¿no? Claro. Eso capaz que otras personas no lo tienen, yo sí, porque bueno, está sí, se entiende. Por internet, meterse en la casa de la gente, es un poco invadir la privacidad, es un poco, bueno, todo lo que sabemos que a lo que nos vimos obligados los docentes y los estudiantes también. No es lo ideal, ¿no? Además es difícil estudiarse y abstraerse que uno está en la casa, de que no es mi caso tal vez, pero estar con los niños y tener que estar manteniendo las dinámicas familiares a la vez que uno está trabajando es complejo. Y bueno, me encontré con esas situaciones en las cuales yo conocía los contextos en los cuales está trabajando mis estudiantes en su casa. Bien. Lo conocí más de cerca, claro. Pero bueno, tenía algunas potencialidades y algunas dificultades también propias y de contexto. Bien, para usar tu palabra, contexto, ¿cómo podés contextualizar enseñarle a niños a través de Internet? Yo creo que de una forma u otra nos termina como mostrando que es difícil la herramienta educativa para modificar la realidad. Pero nos muestra de una forma más cruda. Uh-huh. Porque tal vez uno en el salón o en la clase o en la actividad de parque o lo que vos hagas para actividad educativa, te abstraes de la casa del niño, o sea, y bueno, y pensás que tu actividad tiene como cierto ribete emancipador, pero los gurises, o sea, conviven con sus vivencias en la clase y uno apenas tiene una pequeña idea de lo que ocurre. Claro. Me parece que es bastante difícil generar aprendizaje por las redes, porque implica y necesita de los gurises unas capacidades que no teníamos tan desarrolladas hasta ahora, y que bueno, no sé si la hemos podido desarrollar con este tiempo. Claro. Implica una autonomía, ¿no? ¿Y qué resultados, si pasás raya, qué resultados podés expresar que tuviste en estos 2 años, ¿no? Porque el año pasado fue más duro, este año estuvo más organizado. Yo creo que, si soy sincero y autocrítico, creo que no han sido buenos resultados. De múltiples factores, ¿no? O sea, tal vez porque los niños no tienen dispositivos, tal vez porque se acrecentaron las brechas sociales que hay entre ellos, ¿no? Los que tienen no tienen internet, los que tienen no tienen una casa que te llueve. ¿Trabajás en el medio público? Yo trabajo en medio público, en la escuela Aprender, sí. Bien, eso, claro. Donde me gusta trabajar, ¿no? Eso contextualiza la problemática que estás indicando. Sí. O sea,
tampoco me voy a parar en eso para ayudar la milonga, ¿no? Pero es real que esas diferencias se notan, se perciben y pelean con la concepción misma de lo público, ¿no? De la ocasión para todos, ¿no? Claro. ¿Y cuál es tu herramienta fundamental para la llegada a los chiquilines tan chicos y con esta virtualidad, no virtualidad? Y ¿La por música? Por ahí un poco sí, la música. Yo creo que por ahí me parece que la herramienta más, o sea, la fundamental es poder generar cercanías a partir del humor. Creo que se generan muchas cercanías a partir del humor. Darle un espacio a los gurises para que sean cómodos, expresarse como quieran, y eso es difícil, ¿no? Claro. Porque a veces tenemos como un discurso un poco hipócrita de cómo tienen que manejarse los gurises, cómo tienen que hablar, ¿no? De cómo se habla en la escuela. Ujú. Y me parece que los gurises tienen que poder expresarse como se expresan en sus casas, en la escuela, para que uno pueda decirle, mirá, poder analizar el lenguaje, ¿no? Con ellos, que se den cuenta que son palabras que Claro. capaz que no son las más adecuadas, pero que está bueno que poder razonar sobre el lenguaje y no tanto seguir al choque, así no, es como... Es difícil esa parte, porque no todos estamos preparados a veces para eso. Bien, pero Yo tampoco. los resultados que todavía no están bien a la vista, ¿no? Salvo los del año pasado. Es altamente difícil medir el resultado. Es a tiempo real. Esto es a tiempo real, ¿no? Sí, Esta es pandemia. difícil los resultados, porque me parece que a veces en la majuga de la marea esta de medir todo a gran medida nos perdemos los casos particulares. Claro. Yo estoy hace mucho tiempo mucho más emparentado con trabajar el caso a caso, con el logro caso a caso, que ver si mis prácticas tienen un resultado así como grandilocuente. Me gustaría, pero es difícil diseñar un dispositivo que sea efectivo para todos. Claro. ¿Cómo es la particularidad? Sí, totalmente. Y te saco un poquito de tu lugar como docente. ¿Mm? Te ubico en el lugar como hombre, ¿no? Hombre o mujer, o viste cuando dice no define el sexo. Claro. ¿Cómo te ubicas en el mundo ahora? En Montevideo, como docente, como músico, que ahora vamos a hablar de esa parte. ¿Cómo va la vida ahí? Para que la gente vea que el maestro no solo es maestro. Yo por ahora, en este momento de mi vida, me siento muy bien. La verdad, muy agradecido por la gente que me rodea, por las circunstancias que se han generado en este tiempo. Tengo 2 hijos, estoy separado, estoy muy feliz del desarrollo que están teniendo de ellos como personas. Tengo algunos proyectos que estoy desarrollando en este momento, y de tipo musical, teatral y eso, y estoy como bastante conforme. Por supuesto que todos tenemos un cierto nivel de ambición con las cosas que se sacan bien y eso, pero yo estoy más conforme del encuentro artístico para el disfrute, porque en este momento tengo un sueldo fijo, ¿no? Claro. O sea, no vivo de lo que hago artísticamente, sí busco que tenga determinada calidad, pero está. Claro. Y estoy muy muy agradecido, más allá de que... No sabes cómo hayan te nacido- entiendo. Claro, más allá de que no haya nacido en las mejores condiciones económicas, o no sea una persona que vive en el centro de Montevideo, creo que tengo ciertos privilegios, y que de alguna forma los he aprovechado, y Bien. yo me siento bastante conforme. Alejandro Bonilla, que le decimos a la audiencia que tiene una banda de música Correcto. jazz, blues, milón. ¿Cómo la catalogarías, Wow. Alejandro? Yo Viste soy- que ahora le ponen categorías a la música. Sí, lo que pasa es que y los Beatles también hay que tomar categorías, no Sí. estoy comparando con ellos, pero es como una cosa muy amplia. Casi nada. ¿eh? Nosotros hemos pasado por unas cuantas etapas, hemos estado musicalizando como espacios oníricos, Ujú. y eso es lo que quisimos hacer un tiempo. Entonces buscamos, por ejemplo, la música folclórica de algunos lugares, lo que es el mundo gitano, de lo que es
música más afrancesada tal vez, y folclore también de esta localidad, de estos pagos. Hicimos chacarera, hicimos milonga, tango. Entonces estamos para ese espacio. Porque le explicamos, de... Alejandro, perdona que te corte, ¿viste? Pero viste que los tiempos en radio son... No, además tenemos un contrato con la CNN y ya nos están... No, le queremos explicar a la audiencia que Alejandro Bonilla tiene una banda excelente que se llama Ladrones de Gallinas, que hemos difundido algún tema acá. Hoy no tuvimos tiempo por una cuestión privada mía, pido todas las disculpas, y que además es actor, productor, que ha hecho muchas cosas en el arte, porque uno a veces piensa, Alejandro, que el maestro es el maestro, ¿viste? Y no tiene una vida privada, y no hace otra cosa. Y nosotros, desde este lugar, desde donde podemos difundir, queremos que expliques qué es tener una banda, qué es ser músico y hacia dónde quieren llegar. Fácil la pregunta, ¿no? Eso es totalmente mi criterio individual, ¿no? Claro. Cuando tenía 20 años quería un escenario con 10.000 personas. Ahora que tengo 38... Con el aforo, 3.000. Claro. Ahora que tengo 38, lo que más me gusta es poder ensayar con personas a las que quiero mucho, poder expresar mis pensamientos, mis ideas, mis procesos, traerlos a la banda y que la banda haga lo que quiera con ellos, utilizar la música tal vez en un aspecto que es muy vapuleada, que es tal vez como una especie de terapia, una especie de espacio personal para compartir con los demás, también como herramienta de pensamiento. Es eso. Yo no soy un artista de no sé, de contrato, de cosa muy grande. Estoy muy conforme con esto y estoy muy feliz también con esto y muy agradecido por la gente con la que he conocido a través de este proceso. No soy un virtuoso y sin embargo creo que las cosas no salen mal. Alejandro Bonilla, sos un virtuoso, lo digo yo desde mi lugar, que tengo menos, que como músico lamentablemente me hubiera gustado tocar el violín, el bandoneón, la flauta, que es todos los instrumentos que toca esta persona, le estoy diciendo al operador de sonido acá, al vecino, que está asombrado, ¿verdad? Sí, la verdad que... Toca todos los instrumentos. Mucha variedad. La batería, el bajo, todo tocas. Y herramienta de pensamiento. Te voy a robar esa frase, Alejandro. Te voy a dejar ensayar, porque ahora él está ensayando. Estamos en eso. Con su banda para un evento muy importante que va a suceder en noviembre. Sí, está invitado el señor Walter Burrum también a participar, ¿no? Qué bien, Walter Burrum, que habría que hacerle una entrevista un día, ¿no? Yo diría. Alejandro, muchísimas gracias. Dale. Un abrazo grande y enseñar para aprender. Guarda todos los contenidos y te los vamos a enviar para que luego, excelente, a través de ellos puedas difundir el trabajo de todos nosotros. Un gran abrazo. Muchas gracias. Que pases muy bien. Vamos arriba. Que pases muy bien. Nos vemos. Bien, amigos, escuchábamos al maestro músico Alejandro Bonilla, integrante, creador de la banda performática, banda musical, banda teatral, que se llama Ladrones de Gallinas, que vamos a traer para compartir. Yo hoy me olvidé, pero ahora vamos a escuchar a... Hola, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo están? Amigos de La Valleja, ¿verdad? José Pedro Varela, departamento de La Valleja. No conozco hasta Minas nomás. Bueno, no llegaste hasta este lugar aún, pero ya vas a ver. No he llegado todavía por la 8 más al noreste. Me han dicho que es muy hermoso, muy hermoso. ¿Varela? Mirá, yo estoy dando clases, ¿no? En Varela, ¿viste? Y el problema que tuve la primera vez que vine a dar clases, hace 3 años, sí,
fue que después no me quería ir más. Hermoso. Entonces, sí, no, es como una paz extraña. Sobre la cuchilla grande, ¿no? Bueno, yo no tengo tantos conocimientos de geografía y de historia como vos, Daniel. De eso mismo vamos a hablar. Dale, bueno, hablemos de geografía entonces. Daniel Abelenda, además de ser docente, es escritor. Lo que queremos hablar con él hoy es sobre el último libro que publicó, que se llama Infierno Grande, que justamente desarrolla todas sus historias en un pueblo chico. ¿Cómo la ves, Daniel? Muy bien, sí, es un pueblo chico del departamento de Colonia, al este de Colonia, sobre la ruta 1 específicamente. Bien. Pero antes de hablar del tema, perdona, ¿podrías presentarte, definirte, y luego entramos estrictamente en lo artístico literario? Bueno, brevemente puedo decir que soy un escribidor, como dice mi referente, Vargas Llosa, ¿no? Un tipo que a los 15 años estaba escribiendo para un diario, el Diario del Pueblo, justamente, y de ahí más no largó más la Olivetti, ¿viste? Es así. Es tal cual, sí. He escrito intermitentemente de esa época. Fíjate, voy a cumplir 60 ahora y estamos hablando de hace 45 años, ¿no? Hasta me da pudor decir estas cosas. No, al contrario. Pero bueno, soy un chupatinta, un escribidor, un tipo que no puede estar un día sin agarrar una lapicera, un teclado, en este momento, y escribir algo, aunque sea un poema, una frase, un muro de Facebook. Y bueno, desde hace algunos años me animé con la literatura, ¿no? En el 2000, por ejemplo, por esas cosas, porque soy profesor de historia y lo he sido hasta hace poco en secundaria. Me encargan un libro, yo vivía en Tarariras con mi esposa, recién nos habíamos casado, Tarariras, departamento de Colonia, y ahí la Comisión de Cultura Local me encarga un libro de historia de la región, de esa región de Colonia, la región centro de Colonia. Y bueno, yo sin ser historiador, pero bueno, por lo menos era profesor, me puse a investigar, tuve que sacar fotos, hacer mapas, diagramar el libro yo, averiguar lo que había, lo que se conocía de la historia de esa ciudad, porque cumplía 80 años, ahí está, 80 años, sí, en 2000. Y bueno, ahí salió un libro, Historia de Tararira y su región, que un poco me cambió la vida en el sentido, Walter, viste que lo del primer libro, ¿no? O sea, cuando vos aún no escribiste nada, o no escribiste un libro por lo menos, yo había publicado muchos artículos en un diario, pero no había publicado un libro, te parece como que es algo muy inalcanzable, ¿no? Llegar a la publicación propia, ¿no? A un libro propio. Claro. Llegar al mundo, y además. Bueno, y cuando lo ves materializado ahí a tu librito en un escaparate de una librería, como me pasó a mí, me había pasado mucho, decís, pucha, pero yo quiero estar ahí, ¿no? Conmueve. Entonces, pasar al otro lado del vidrio y decir, bueno, el día de ahora en más quiero escribir mis propios libros de temas que yo elija para ser autor, ¿no? Entonces de ahí después seguí recopilé notas periodísticas, un libro que se llamó Hombres de Acción, que es un anecdotario político del Uruguay, buscando la beta más cómica y más risueña de la política. Y después ya me fui para la ficción directamente. Cuentos y alguna novela histórica, como algún personaje como Joseph Mengele, que anduvo por acá por la zona de Nueva Helvecia, ¿verdad? Claro. Y temas del pasado reciente, digamos, de la época de la dictadura. Me animé a novelar algunos casos de esa época, y bueno, ahí gané un premio en el MEC en el año 2003, que fue importante, a novela inédita por... Sí, ni que hablar. Una novela Secretos de Estado que espero publicar con deletreo algún día, pero bueno, que fue un empujón muy grande porque me dio la pauta de que, bueno, lo mío era atendible, ¿no? Que claro. A alguna gente le había interesado
Ahora, Así que después seguí con otras novelas, más libros, y le incorporé el registro poético, ¿verdad? A partir de los libros de Bill Room, que me estimularon mucho, a hacer poesía, que es un registro mucho más íntimo, personal y personalizado, y que exige una gran precisión del lenguaje, ¿no? Tú lo sabes bien. Claro. En la poesía no podés cerrarle ni en un vocablo, ni en el orden, ni en una coma, porque ya se te puede caer el poema. Entonces eso te da una gran precisión, el vocabulario sobre todo, y la sintaxis. A la hora de ir después al cuento o a la novela, estás más entrenado, ¿no? Claro. Sí. Ahora, Daniel, quiero trazar una línea entre tu actividad como escritor y lo que fue, porque ahora no lo estás ejerciendo, tu actividad como docente. ¿Qué paralelismo ves? Entre esas dos actividades, sí, la docencia y la escritura de ficción, decís tú. Sí, claro. Y la hay, sin duda, porque sí, lo que somos apasionados, como te digo, en mi caso, de la historia y la geografía, que para mí van muy unidas, ¿no? En el aula o en la docencia tradicional o formal, tú tratas de transmitir conocimientos sobre hechos históricos que los chicos se supone que no saben, ¿verdad? Acá, y que reflexionen y que razonen y encuentren un nexo de causalidad entre unos y otros, ¿no? Causas y efectos. Claro. En los libros que se supone que son para adultos, ¿no? Uh-huh. Claro, porque ambas cosas es transmitir, ¿verdad? Escribo para niños y adolescentes. Intento transmitir o dar una visión de la historia nacional, por lo menos un ángulo o una mirada sobre algunos hechos de la historia nacional que aparecen en los textos de historia, pero que son vivenciados a nivel individual por los protagonistas de mis cuentos, sobre todo. Claro, claro. De las novelas también, pero sobre todo de los cuentos, ¿no? Que fue lo que hice acá en Infierno Grande, sobre todo. Hay uno, por ejemplo, que se llama 1971, El huevo de la serpiente, que relata una pequeña anécdota en el pueblo chico de un atentado a un comité político en un año, que como tú sabes, que fueron las últimas elecciones antes del golpe del 73, uh-huh, donde el ambiente ya venía medio pesado, muy caldeado venía la cosa. Claro. Entonces lo de huevo de la serpiente es por eso, porque ya venía medio caldeado el ambiente, se veía que iba a pasar a mayores la cosa, porque en un pueblo donde nunca pasaba nada, que a unos tipos se le ocurra una noche tirar una bomba de alquitrán contra un comité político, enchastrarlo todo, nunca se había visto en ese pueblo ni cerca, ¿no? Estamos hablando de ese pueblo invisible del este de Colonia, ¿no? Digo, estamos hablando de ese pueblo ficticio sí, al este de Colonia, ¿verdad? Sí, un San Vicente. Claro. Aparece como San Vicente en algunos cuentos, en algún otro libro, como Relato de Provincia, y en este Infierno Grande que tú prologaste y corregiste, evidentemente lo omito y se habla simplemente del pueblo. Bien, pero sí. ¿Qué es lo que...? Tradicionalmente muy pacífico, ¿no? Porque claro, Daniel. Una cosa como que llama la atención. Desde el escritor, ¿qué es lo que queremos transmitir desde el escritor, ¿no? ¿Por qué qué lo lleva, en tu caso, ¿no? Daniela Belenda, a escribir este tipo de historias? ¿Cuál es el objetivo artístico, digamos, ¿no? ¿Qué pensás? Y mirá, me manejo con el maestro Cervantes. En el prólogo de Quijote, no es nada, él dice, no la novela poco. Debe... No es poco.
Claro, hay que tener maestros realmente grandes, ¿no? Pero era muy sencillo Cervantes, no era un tipo de formación académica ni nada. Se hizo a golpe de pluma y espada. En el caso de él, no, porque su vida es muy azarosa. Pero en concreto, él dice, en el prólogo de la primera edición del Quijote, el objetivo, la novela debe entretener y enseñar. Punto. Mirá vos, entretener y enseñar. Muy bien. Me parece que está bastante claro. Bastante y claro. En ese orden, además. Exactamente. Primero tiene que ser entretenida, tiene que atrapar al lector y tiene que darle ganas de decir, ¿qué va a pasar ahora? Quiero dar vuelta a la página. Es eso. Claro. Para mí, la literatura aburrida, pesada, solemne, no es buena literatura. Me mataste la próxima pregunta. Porque aquí estamos en José Pedro Varela con Fernando Pereira, que es el operador de sonido, periodista, investigador, y con Jorge Ibáñez, productor, que estamos todos escuchando atentamente lo que vos decís. Y lo único que una de las tantas cosas que nos transmite es ganas de leer tus libros. Así que... Qué bueno. Sí. Despierta interés. Sí, despierta interés. Así que para Infierno ir Grande, redondeando la nota, ahí va. Hablemos de Infierno Grande. Infierno Grande, entonces, mi último libro de Deletreo Ediciones, prólogo del profesor Walter Birrum, un enjundioso prólogo donde repasa toda la... No es porque sea usted, compañero, sino que realmente está muy bien, porque se tomó el trabajo de bucear en la obra anterior del escritor y ver cómo llegó a eso y qué escribió. Y después hacer preguntas muy concretas antes de que empiecen los cuentos, ¿no? O sea, es un prólogo realmente que suma, que aporta algo más, y no simplemente un espaldarazo, una palmadita en la espalda al amigo que publique. Y bien, en concreto, Infierno Grande son 10 cuentos que van del cuento corto, 2-3 paginitas, hasta 15, 16, tienen los más largos, ¿no? Sí. Según no recuerdo mal, 55, tiene más de 15 páginas algunos de ellos, un par de ellos, que hablaríamos cuentos ya de mediana extensión, ¿verdad? Más tipo cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Sí. Cuentos de 15, 20 páginas. Así que hay de los dos, algunos pintan algún personaje del pueblo simplemente, con alguna anécdota más o menos liviana, como Velosolex, por ejemplo. Sí. Y una época, claramente, yo tenía una Velosolex, más repartía los diarios del periódico donde trabajaba, que además los repartía y lo cobraba, los repartía en una Velosolex. Esa es la anécdota. Mirá. Bueno, otros más inocentes, como de 1971, porque lo relata un chico de 9 años. El narrador testigo es un niño de 9 años, que obviamente no entiende mucho qué está pasando allí, ¿no? Con esa bomba de alquitrán en un comité político. Hay otros como Sócrates, que evoca a un profesor de esos muy influyentes, y no por casualidad, el mío, el más influyente fue el de literatura, ¿no? Que tiene la particularidad que es destituido por la dictadura, año 76, ¿verdad? Este profesor, que era absolutamente brillante en lo suyo, sí, muy buen sin cuento. tener ninguna militancia política ni gremial, Walter, muy buen increíblemente. Muy buen cuento. El tipo los días de paro iba a trabajar, no le interesaba la política, cae igual en la redada, en la paranoia de esta gente, y lo echan igual de su trabajo. Entonces es el impacto que causa eso en un adolescente, con una vuelta después a los años, donde el narrador ya joven, veinteañero, se ha animado a escribir sus primeros cuentos, que se llaman Relatos de Provincia, como el libro anterior, y se lo lleva a mostrar al viejo profesor. Ese es Sócrates, el cuento, ¿no? Claro, sí. Después hay otro un poco más... Sí, lo tengo bien presente. ¿Ese le gustó? ¿Ese le gustó? Y tal vez sea uno de los mejores del libro, te diré. Puede ser, sí. Es muy sentido, digo, porque está basada en hechos reales, obviamente, como dicen las series, y digo, realmente es muy fuerte. Y después hay otros relacionados
con Amores Desencontrados, un triángulo amoroso, que termina, Amores de Hotel, Habitación 13 se llama por eso. Hay un edificio muy emblemático en este pueblo de Colonia, que es un hotel de los años 30, que queda sobre la Ruta 1. Hay un típico triángulo amoroso, una infidelidad que termina mal. Después una evocación a un amor juvenil, verano del 83. Un asalto a un banco con un final al Banco del Pueblo, por supuesto, ¿no? Porque había uno solo. Un asalto a un banco que termina de una forma totalmente inesperada. Todo ubicado en la década de los 80, ¿no? En la década de los 70. 80, sí, estamos hablando de década del 80, básicamente. Sí. Comienzo, mediados de la década del 80. Después otro más fuerte, más del policial noir, ¿no? El Informante, eso ya es plena época de la dictadura, ¿verdad? Que es más duro, tiene más violencia. Así que, y después lo cierra Último Domicilio Conocido, que también fue el último en escribirse. Está muy bueno ese que cuento. Es más existencial, ¿no? Claro. Es un cuento que empieza, te leo la primera línea. Sí, a ver, por favor. Y lo leímos en la presentación, del 18 de septiembre. Cierto. Del Letrero de Montevideo, ¿verdad? Sí. Y ahí vos sabés que la gente me pareció que, por la respuesta que tuve, por el feedback que tuve después de leer, le leí una partecita, me dio la pauta de que había comunicado. Bien. Dice así: Último Domicilio Conocido. Tiene una cápite de Jorge Mereta, el poeta, el gran poeta montevideano. ¿Qué se muere de un hombre? Último Domicilio Conocido. A la mañana del día siguiente en que había decidido suicidarse, Julián Arévalo se despertó a las 7 para prepararse el mate, como lo hacía desde sus épocas del liceo. Así empieza Último Domicilio Conocido. Y el último día de vida, supuestamente, de excelente, excelente comienzo, te dan ganas de leerlo. Daniela Belenda, ¿no? Daniela Belenda, escritor, docente, muchísimas gracias, comunicador, en Radio Lugares, ¿no? Sí. Estás haciendo programas. En Radio Lugares. Ahí un programa en Radio Lugares que se llama en la radio comunitaria de Carmelo. En Carmelo. Bueno, 102. Desde Varela a Carmelo estamos comunicados contigo. Sí. ¿No? Tengo un programa que se llama Tiempos Modernos, va los miércoles de noche, si lo quieren escuchar, www.radiolugares.net. Es la FM, como digo, comunitaria de Carmelo. Muy Ahí bien. hago un poco de historia, con énfasis en la historia regional, Colonia, Soriano. Hay mucha historia acá. Con temas musicales, por supuesto, y algo de poesía. Por ejemplo, el programa pasado leí parte de Walter Birrum, aprovechando la bondad de los fantasmas. Sí, uno de mis antes libros de mi uno pasado. de mis libros preferidos de poesía. Bien, Daniel. Bueno, te damos aprovechando la bondad de los fantasmas. Te damos un abrazo grande, gracias por compartir con toda la audiencia tus experiencias. Y bueno, y estaremos en contacto, Daniel. Bueno, lo pueden adquirir por Mercado Libre, ¿no? El letrero lo tienen en de Mercado Letrero Libre, Ediciones. Pueden conseguir Infierno Grande de Daniela Belenda, o simplemente googlean, ¿no? Infierno Grande. Sí, googlean. Y ahí salen todos los canales donde poder conseguirlo. Daniel, desde La Valleja, un abrazo enorme. Estamos en contacto. Me renuevo con el aire de la Cuchilla Grande y voy a visitarlos pronto. Vamos arriba. Por lo menos hasta... Entonces, estamos en Enseñar para Aprender. Walter Birrum hablando con ustedes. Fernando Pereira en la puesta al aire, en la investigación periodística. Jorge Ibáñez en la coproducción. Desde Infoideas Radio TV, José Pedro Varela. Ahora vamos a conversar con otro actor colectivo
del colectivo artístico y educacional. Mientras nos comunicamos con él, seguimos escuchando música uruguaya, los olimareños. Muy bien, amigos, estamos en Enseñar para Aprender desde José Pedro Varela. ¿Cómo me sale, Fernando? Me sale bastante bien. Bastante bien, ¿no? Yo antes, cuando empecé a dar clases aquí en Varela, siempre hacía ese cantito, lástima que... Bien, estuvimos conversando con el maestro Alejandro Bonilla, con Daniela Belenda, y ahora vamos a conversar con un historiador, escritor, estudioso, que ha publicado 12 libros, el señor Aldo Solé. Buenas noches, Aldo. Buenas noches, Walter, qué alegría reencontrarme por esta vía contigo. Qué bien. Siempre es un placer charlar de literatura, de historia, y bueno, además con un colega, ¿no? Porque vos también ejercés la docencia, entonces siempre hay ese plus de otra pasión que nos une, aparte de la escritura. Totalmente. No lo podías haber expresado mejor, y eso que no está guionado esto, ¿eh? Pero realmente, realmente, Aldo... No precisamos guión para hacer esas cosas. La verdad que no. Pero tenemos ese vínculo invisible con la sociedad, de la docencia, de ser escritores y además investigar la historia, que esa es la parte en la que yo no me quiero meter porque soy absolutamente ignorante. No soy absolutamente ignorante, pero al lado tuyo, Aldo... me gustaría que te presentaras a la audiencia primero. Bueno, a ver, como presentarme, bueno, en términos generales, decís tú. Exacto. Bueno, yo me llamo Aldo Solé Valdía.
nací en Florida, soy el primero de mi familia que nace en Florida. Me siento un floridense, pero bueno, mi familia venía de 33, mi familia es toda descendiente de españoles, básicamente, lo cual hizo que hay algunas costumbres que tuvieron que adaptar después con el tiempo, aunque parezca mentira, ¿no? Porque esta es una ciudad muy italiana, ¿no? Sí. Parece una locura, pero el Uruguay tiene toda esa diversidad también, ¿no? Cada departamento es como un mundo aparte. Y bueno, yo me crié, yo vengo de familia de escritores por el lado de mi madre, ¿no? Por el lado de los Ovaldía. Incluso, fíjate vos que en 33, el historiador más antiguo que existe, que es de la época que 33 no era ni una ciudad, era apenas una villa, estamos hablando siglo XIX, digamos, yo soy descendiente de esa persona que además es una mujer, ¿no? Los libros, los escritos de ella se perdieron, se conservaron algunos testimonios que aparecen en otros libros, ella escribía en cuadernos, pero a mí me emocionó mucho saber eso hace no mucho tiempo, de que era descendiente de doña Hilaria, Hilaria, y ahora se me fue el nombre, Goyeneche, mira qué apellido. Hilaria Goyeneche. Hilaria Goyeneche, hija de un político, esposa de un político muy importante de esa zona. Y bueno, yo me crié toda la vida escuchando hablar de cuentos, porque además mis padres vinieron de Salto, no llegaron directo de 33 acá, pasaron por Minas. Mi abuelo, el padre de mi madre, fue diputado y también memorialista de 33. Escribió un libro que memorialista es historiador, sí. ¿No? Es como... Bueno, no, el historiador es ya tiene un perfil más académico. Yo creo que son distinciones sutiles que yo hago. No, digo para que la audiencia vaya claro, entendiendo. Pero claro, son como, digamos, el memorialista hace crónicas, recuerdos personales, ¿no? No llegaba a ser historiador, pero sin embargo, en 33 hasta el día de hoy, se considera como la piedra angular de la historiografía local de 33, el Solaro Limareño. Escrito por una persona que yo no llegué ni a conocer, ¿no? Yo nací en el 73, o sea que estamos hablando de un libro que se reeditó y se amplió en los años 60, ¿no? Y se había escrito antes. Pero bueno, yo siempre me pasé escuchando historias de gente que no conocía, anécdotas que se me perdían en la memoria, ¿verdad? Y quizá eso también hizo que me despertara un gusto, una necesidad más que un gusto, por conocer la historia del departamento donde yo había nacido, ¿no? Y bueno, fruto de eso, yo llevo 4 libros publicados de historia, que no es historia local, sino historia nacional con una mirada local, como hacen muchos historiadores en Montevideo, que no se cuestionan, no se plantean decir soy un historiador de Montevideo. También tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, muchas veces nos han vendido una historia nacional que en realidad es una historia capitalina, con una amplitud, una pretensión de amplitud de alcance nacional. Pero yo, fíjate vos, yo antes de publicar mi primer libro de historia, que eso fue en el 2006, yo ya había publicado 2 libros de cuentos. Soy creo que también hijo directo forjado, moldeado por la tradición de la oralidad, ¿no? Sobre todo por parte de el único abuelo que conocí, que era mi abuela materna, una mujer que venía del campo, hija de un caudillo de ahí de la zona de la frontera, y que bueno, me empapó de historias de las guerras civiles, de los indios, de historias fantásticas. Mi abuela tenía mucho esa cultura de hablar con los muertos, ¿no? Y de referirse a la muerte en términos muy, muy particulares, muy propios de otra época. Y bueno, al final, yo en algún momento me di cuenta que mi ámbito en el que me manejaba mejor no era ni la ficción ni la historia, sino la novela histórica, o pensé en algún momento que me iba a terminar, o querría de algún modo producir novela histórica, que me parece una cosa muy difícil, es un desafío muy difícil, porque uno tiene que hacer ficción, pero a la vez tiene que
que ser respetuoso y conocer los hechos históricos. A ver, Aldo, una cosita sí. para que la audiencia se vaya ubicando. La novela histórica, o sea, estamos hablando con Aldo Soleo Valdía, escritor, profesor de historia, investigador, además, Claro. para que la gente se ubique, que ha publicado muchos libros, algunos de ensayo histórico, otros de ficción. Pero la ficción histórica, ¿a qué te referís? Digo, para ir llevando claro, el lugar hacia el feriado no feriado, ¿no? Hacia seguro, el claro. 12 de octubre. Claro, vos fíjate que todavía hay gente que piensa acá en el entorno mío que yo soy profesor de literatura, por ejemplo, ¿no? Sí, a mí me pasa igual. Yo hace años que doy clase de historia pero bueno, son áreas que tienen mucho en común, que se retroalimentan, la historia, la literatura, en definitiva, cuando surgen las primeras civilizaciones, cuando se inventa la escritura. ¿Para qué? Para escribir historia. Y al escribir historia se estaba escribiendo muchas cosas, se estaba escribiendo también la genealogía, las historias de los dioses, las leyendas, los mitos, las apologías de los reyes. Entonces, muchas veces escritas en poesía, porque la historia en un principio en general se escribió en poesía, Claro. y bueno, la Ilíada, la Odisea, la Ilíada, por ejemplo, claro, y la Biblia, y bueno, la misma Biblia, claro, y así podemos seguir, ¿no? Con los textos de la India, en fin, claro. El Popol Vuh, qué sé yo, pero para mí el gran desafío, porque yo hubo un momento